Y ponemos el foco en la importancia que la sociedad presta al físico y a cumplir pues, con unos cánones de belleza establecidos. Una necesidad, en ocasiones, por encajar en la sociedad que en muchos casos se puede llegar a convertir en una obsesión. Ahora lo que vamos a hacer es lanzarles una pregunta. ¿Creen que hoy en día se da demasiada importancia a la belleza? Hemos salido a la calle, les hemos preguntado, también les hemos preguntado si cambiarían algo de su físico o no. Escuchen. Sí que por lo que veo la sociedad le rinde mucho culto al cuerpo, al físico y cada vez va más. Obviamente yo creo que con todo lo de las redes sociales y todo esto difunden a crear estándares perfectos de gente, ¿no? Y la gente pues se obsesiona un poco con ellos. O no sé si es baja autoestima, no sé si es falta de personalidad, no sé si es otra cosa, pero para mí es un problema. La sociedad tan estereotipada que tenemos y pues bueno, que hay muchas más inseguridades, ya que las redes pues al final es lo que tiene, estás expuesto a todo y todo el mundo tiene una opinión. Sí que veo que hay gente que bueno, puede tener un poco de obsesión con lo del tema que de los retoques que me dices. Yo en mi caso yo no me lo haría, ¿eh? A mí no me importa, yo prefiero que la gente sea más natural. Bueno, por lo que acabamos de ver y también de escuchar, es un asunto que sin duda preocupa a la sociedad a cualquier rango de edad y que en muchas ocasiones el querer lograr una belleza inalcanzable pues puede llegar a ser un problema real para muchas personas. Pues para abordar este asunto estoy acompañada ahora de Eva Sanz y también de la psicóloga Clara Morgades. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Un problema que, como vemos en la calle, preocupa a cualquier rango de edad, Eva. Así es, Vanessa, una obsesión por la belleza que en muchas ocasiones, para aquellas personas que no están a gusto con su cuerpo y quieren ser como por naturaleza no son, queriendo alcanzar esos cánones que parece que nos ha establecido la sociedad y que son inalcanzables, puede convertirse en un auténtico sufrimiento. Y Clara, quería preguntarte, ¿notas en consulta que va gente de la edad que sea con problemas derivados de este asunto? ¿Estamos realmente obsesionados con gustar? Desde luego, sobre todo se nota mucho personas que vienen con quizá un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, un cuadro de dificultades de socialización o baja autoestima, y a poco que indagas y empiezas a ver que está súper presente en su vida las redes sociales, quizá no vienen de primeras diciendo eso, pero está muy presente la comparativa con ejemplos que no son realistas, que son totalmente sesgados, ¿no? Porque se muestra lo que se quiere mostrar, hay mucho filtro. Entonces, claro, al compararte con algo distorsionado para establecer una conclusión sobre ti mismo, tu conclusión es totalmente distorsionada y eso hace muchísimo daño. Claro, porque al final lo que te impide es llevar tu vida de forma normal, al final estás condicionado siempre. Obsesión se llama. Es que claro, el término obsesión tenía unas connotaciones clínicas ya específicas, pero sí que coloquialmente podemos decir pues el dedicar más tiempo a algo de lo que dedicas a otras áreas que son importantes y significativas en tu vida, y sobre todo que si no lo haces y que si ese tema no está a punto, pues tú tengas un gran malestar y te sientas mal. Esa es la gran diferencia sobre todo. Decíamos que puede derivar diferentes problemas psicológicos. Vamos a ver ahora en pantalla de una manera más gráfica y visual cuáles podrían ser esos trastornos psicológicos derivados pues, de no sentirnos a gusto con nuestra imagen. A la cabeza encontraríamos la dismorfofobia. Clara, es un término muy complejo de entender y podríamos decir de los más problemáticos. Más grave, claro. Es el trastorno dismórfico corporal que llamamos y implicaría pues, una distorsión en la percepción de determinados detalles de tu cuerpo, determinadas partes, una o varias que consideras que son defectos, ¿no? Entonces los ves ampliados, agrandados, un poco como pasa en la anorexia, en los trastornos de conducta alimentaria, y también se amplía de alguna manera la importancia que tiene para darte sentido a ti mismo, a tu identidad, a tu valor y tal. Entonces la persona tiende a ocultarlo, hay rituales para intentar que esto no se vea, pues con ropas, maquillajes y demás, dedicando mucho tiempo, y al contrario que en el TOC, porque es un trastorno un poco TOC de ansiedad, porque tiene parte de obsesión y de compulsión, la compulsión no disminuye la ansiedad, sino que la aumenta. Entonces es un círculo vicioso y es muy grave porque 8 de cada 10 tienen ideación suicida y pueden llegarla a cometer. Entonces hay que estar muy al tanto.
Vamos a continuar viendo algunos otros posibles trastornos psicológicos, por ejemplo, la conducta alimentaria, también depresión, ansiedad. Vamos a ver, compañeros, si podemos volver al gráfico anterior. Estábamos comentando los trastornos psicológicos, comentábamos, aparte de la dismorfofobia, esos trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Clara, vemos en consulta que llega mucha gente con este tipo de trastornos. ¿Cuál podríamos decir que es el más habitual? El más frecuente es la ansiedad, porque también dentro de la ansiedad caben muchos trastornos, ansiedad generalizada o determinados aspectos de la ansiedad, pues era ansiedad social, que está muy relacionada pues, con el aislamiento social que estamos hablando, y puede haber comorbilidad, que llamamos, que es que se den varios que suelen ser comórbidos de estos trastornos a la vez, entonces la dificultad se agrava. Entonces es mucho más importante, es que hay que prevenir, identificar y tratar adecuadamente. El aislamiento social, claro, la persona, si esos defectos que de alguna manera ya invalidan su ser, los extrapola a toda su persona, no solo trata de ocultarlos, sino de ocultarse ella misma, entonces se retrae, incluso tratar con sus familiares puede ser un problema, porque proyecta que su obsesión la están pensando los demás con cada mirada, cada gesto, entonces al final es muy problemático. Porque, Clara, ¿cuál es el perfil de la persona con este tipo de trastornos? Bueno, en realidad, según las investigaciones, y vemos que se dan en hombres y en mujeres por igual, pero las mujeres es verdad que las vemos más en consulta porque tenemos más tendencia a poder identificar nuestras emociones, también a abrirnos y a pedir ayuda más que los hombres, y porque el canon de belleza siempre ha sido mucho más, se ha cebado más con la mujer, sobre todo con la mujer joven. En cuanto a edades, pues sería entre los 13, así que empieza la adolescencia, hasta 30 y tantos, 40, que acaba hoy en día la juventud, que es cuando más preocupados está, y sobre todo pues factores a lo mejor de personalidad como perfeccionismo o inseguridad de base, y haber sufrido bullying, haber sufrido maltrato psicológico, abuso tal. Eso es un perfil, claro, o sea, las personas que ya han sido machacadas con ese tema, pues es muy fácil que luego desarrollen esto. Eva, teníamos más datos. Sí, vamos a conocer más datos. Clara, Vanessa, si os parece, vamos a hablar en este caso de cirugías estéticas, porque en muchas ocasiones, para acabar con esos complejos que podemos tener, recurrimos ¿a qué? Bien, pues a realizarnos algunos retoques, algunas pequeñas cirugías. Para que se hagan una idea, en nuestro país se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año. De 2014 a 2021, en 8 años, han aumentado en un 215% y el 40% de la población española se ha realizado algún tipo de intervención. También nos fijamos en esa franja. Los que más recurren a la cirugía estética serían personas entre 30 y 44 años. Y luego, por sectores, el 85% de la población serían mujeres, mientras que tan solo el 15% serían hombres. Sin embargo, sí que parece que esa presencia de los hombres en realizarse cirugía estética está muy al alza. Estamos viendo esos datos, pero claro, hoy en día vivimos en una sociedad, Clara, en la que por una parte cada vez se da más importancia al físico, pero ya no solamente al físico, también nos gusta cuidarnos más en general. Esa es una parte positiva, el autocuidado, el al final sentirte bien contigo mismo, también a través de lo exterior pues lo puedes conseguir, es algo positivo. Pero cuando ya empieza a convertirse en un problema porque se le da más importancia de la que tiene o prevalece por encima de otras áreas que son realmente más fundamentales, que son el interior, tu salud mental, tus relaciones, tu trabajo, pues ahí está el problema y está pasando. Bueno, lo que sí que tenemos claro son estos datos que nos mostraba ahora Eva, unos datos en los que se ve cómo se incrementa el número de intervenciones de cirugía estética y también de tratamientos. Nos gusta cuidarnos y cada vez más veíamos ese tramo de edad, pero también entre los jóvenes. Nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Silvia, que nos va a explicar pues cuáles son los tratamientos también más demandados para estar guapos y guapas. Silvia. Pues efectivamente, en las clínicas de cirugía estética se ve sobre todo este fenómeno que estamos hablando. Sobre todo cada vez hay más hombres y cada vez hay gente más joven, doctor Terré. Pues sí, efectivamente, tenemos gente más joven que nos está demandando procesos de belleza, tratamientos de belleza, en nuestro caso fundamentalmente faciales, y también pues se ha masculinizado mucho la demanda. Aproximadamente el 30-40% de nuestros pacientes ya son varones. El top 3 de operaciones. El top 3 de operaciones, pues en mi área pues estaría la rinoplastia como primera cirugía,
luego la blefaroplastia y después iría la bichectomía y otoplastia estarían ahí. En general, estamos hablando de las bolsas y de los párpados. Bolsas de párpados inferiores, los párpados superiores y también las orejas. Estaríamos hablando también en general del pecho, que está muy demandada. Pues también estaría demandada, pero eso ya lo hacen mis compañeros de corporal. Bueno, hay un aspecto que me parece bastante interesante y es que si bien antes de someternos a una de estas cirugías se chequea el estado de salud del paciente, también se chequea el estado emocional. Es tan importante como el físico. Por supuesto, es exactamente igual de importante que el estado emocional que el estado físico del paciente. Así como hacemos una serie de pruebas a nivel de bioquímica, radiografía y electrocardiograma para valorar el estado corporal del paciente, también vamos a valorar la situación emocional del paciente. El paciente tiene que tener una situación emocional y psicológica estable para asumir una cirugía, bien sea estética o de cualquier otro tipo, pero en estos casos nos es muy importante y lo hacemos prácticamente en todos nuestros pacientes. Bueno, estas operaciones, estamos hablando de que cada vez vienen más mujeres jóvenes, pero también más hombres. De alguna forma estamos también perdiendo ese pudor a decir nos hemos hecho esto o lo otro. Sí, efectivamente. Ahora mismo tanto hombres como mujeres están demandando una mejora estética y se está equilibrando. Yo creo que como en todo, pues venimos de un mayor uso de la belleza o de una mayor atención a la belleza por parte femenina, pero ahora afortunadamente ya hombres y mujeres creo que le prestamos más o menos la misma atención a la belleza estética y a la estética, vamos. Doctor, estamos hablando esta tarde sobre todo del peso que tienen las redes sociales en la demanda o en el aumento de la demanda de este tipo de intervenciones. La gente en esta consulta cuando viene las nombra, trae fotos de influencers. Sí. Bueno, a ver, hay pacientes obviamente de todo tipo. La mayor parte de los pacientes no viene con fotografías. Sí que es cierto que hay algunos pacientes que vienen influenciados por alguna estética, o me gusta un tipo de nariz o me gusta la nariz de una persona famosa y viene con esa fotografía y entonces nos dice o nos pide que si puede conseguir la nariz de esa persona. Efectivamente, en estos casos tenemos que ser honestos con el paciente y decirle que ese tipo de transformación a otro tipo de persona no es factible. Podemos mejorar la estética de nuestros pacientes, pero en base a su anatomía, no en base a la anatomía de otra persona. Bueno, pues ya lo saben, lo primero, ser realistas cuando nos acercamos a una consulta de cirugía estética. Ahí estamos. Escuchábamos a nuestra compañera Silvia junto al doctor que nos decía, Clara, que mucha gente va con una fotografía para decir quiero ser como esta persona. ¿Hasta qué punto esto es ya un grave problema? ¿No? Resulta muy chocante. ¿Consideráis vosotros, los psicólogos, que se debería realizar quizá un análisis psicológico a algunas personas? Porque estamos hablando de que ya no quieres ser tú, quieres convertirte en otra persona a través de la cirugía. Esto es un tema claro, controvertido, porque de alguna manera se podría entender que se estarían limitando los derechos, libertades de las personas y tal, pero bueno, es verdad que quizá no con una obligatoriedad, pero sí que en determinados casos con unos algoritmos, con indicadores o tal, que se dijeran, esta persona es más recomendable que haya una evaluación previa, por ejemplo, pero por su bien realmente, por ayudarle, ¿no? Es decir, a lo mejor puedes hacer una intervención psicológica que luego te haga cambiar de opinión, pero si luego continúas teniendo esa decisión, pues adelante. Pero quizá resulta que hay casos que pues saltan las alarmas, ¿no? A veces con esas fotografías, es decir, a lo mejor te haces esa intervención y no estás satisfecho, quieres otra, te haces otra y tampoco, es al final un bucle que va a terminar en una intervención psicológica y todo eso luego ya no tiene vuelta atrás. Bueno, hoy en día igual se puede revertir, pero... Pues claro, ahora Vanessa, si os parece, vamos a ver un vídeo en el que ampliamos este tema de la mano de una terapeuta, una psicóloga y un cirujano estético. Cuidar nuestro cuerpo está bien, pero cada vez lo hacemos menos por amor propio y más por encajar en la sociedad. Sobre todo por estar físicamente atractivo para los demás, ¿no? Las personas más vulnerables son las mujeres. Socialmente siempre hemos tenido una mayor presión hacia la belleza, el estar guapas, el ser atractivas para los demás, pero actualmente también vemos que los hombres, sobre todo los jóvenes, también están empezando a sentir esta presión. Además, lo dicen los expertos, asociamos erróneamente la belleza con el éxito. Muchas personas creen que por el hecho de
estar delgado las personas ya son felices o tienen éxito en la vida, ¿no? Y no tiene nada que ver. Luego el éxito se define por otras cosas. La obsesión por nuestro cuerpo también puede afectar a nuestras relaciones amorosas. Si yo tengo inseguridad conmigo misma, lo voy a trasladar a mi relación. Entonces esto me va a llevar a tener conductas de control con mi pareja. Esto puede llevar a dificultades en mi relación e incluso puede llevarnos a una ruptura. Una sociedad de la imagen que cada vez se fija menos en el interior. No nos paramos a conocer realmente a la persona, a cómo es su personalidad, si compartimos valores, intereses, nos quedamos solo en la parte física, nos movemos por el like. Un like que buscamos en las redes sociales, donde todo parece ser perfecto y cada vez son más los que quieren imitar a celebrities o famosos. Con frecuencia cuando vienen a preguntar por cirugías estéticas te sacan fotos de pacientes, de ciertas influencers y demás, un poco tratando de imitar, y hay que explicar a las personas que la cirugía estética no puede ser un calco de algo, sino que se trata de mejorar la persona. O sea, yo puedo tener del orden de un 15% de pacientes que me consultan a los que les aconsejo que no se operen porque sus expectativas son irreales. ¿Y a partir de qué edad me puedo operar? Bueno, el consentimiento sanitario está establecido, en concreto en Aragón, en los 16 años. Ahora, en la práctica no se aconseja, desde luego, operar menores. Y si se hace, desde luego, siempre con el consentimiento paterno. Bueno, veíamos ahí ese vídeo, Clara, nos quedamos con esa frase final, ¿no?, del cirujano que decía a partir de los 16 años, siempre con consentimiento paterno, pero ya se puede operar. Es una edad quizá muy precipitada, ¿no?, para que una persona quiera modificar su cuerpo. Estás precisamente en ese momento desarrollando tu identidad, tu personalidad. Tienes mucha necesidad de aprobación por parte de los demás, de sentido de pertenencia, y si además es en la etapa en la que más se utilizan las redes sociales, es un cóctel molotov al final. Yo me alegro que este señor haya dicho que a un porcentaje les recomienda no hacerlo, porque al final dices, bueno, pues es un negocio también y tal. Pues es que las redes sociales al final son como las máquinas tragaperras, o sea, el cerebro no entiende la parte antigua, reptiliana, animal, que no es real, aunque nosotros con nuestra corteza prefrontal digamos, esto no es real, pero el que almacena en el inconsciente, sí, esta es la realidad, millones y millones de personas homogéneas, todas iguales, y yo, entonces ¿yo qué soy? ¿Yo soy súper inferior o tal? Ya. Entonces Porque estamos hablando todo el rato, gustar, pero ¿y gustarnos? Nos gustamos a nosotros cuando nos transformamos, y a un punto yo creo que quizá también pierdes tu identidad como persona, ¿no? Ese es el problema, claro, que se va por el camino equivocado, es un engaño del cerebro, uno más, que hay muchos, ¿no? Entonces, claro, si tú, como cuando vas a tomar una decisión, ¿no?, si preguntas mucho a tu alrededor, oye, ¿qué te parece? ¿Tú qué harías? No sé qué, es que estás tremendamente inseguro, no sabrías qué hacer, pero cuando tú dices, esto es lo que voy a hacer, vas para adelante y ya está. Si quieres gustar mucho a los demás, que en cierto modo es natural, que todos queramos gustar, ¿no?, pero es porque tú no te estás gustando a ti mismo, tú no estás seguro, y al final eso es lo que hay que potenciar uno mismo. Pues vamos a ampliar este asunto hablando ahora de un término que cada vez está más presente, que cada vez suena más, y es el de la gordofobia, porque parece que hoy en día por todo esto comentamos, parece que por pesar un poco más es ya un pecado. Y ¿por qué? ¿Hasta qué punto se está juzgando constantemente en la sociedad hoy en día? Pues vamos a saludar a Mari Carmen Bozal, ella es periodista y activista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece, como decimos, que la palabra gordo o gorda haber acogido una connotación en todo momento negativo en la sociedad, y que casi siempre en el día a día hay un momento de estar juzgado constantemente. ¿Es así? Sí, el tema del uso de las palabras, que yo siempre me gusta decir que las palabras son muy importantes, y que al final reivindicar la propiedad de esas palabras también es un paso adelante que ha hecho la comunidad gorda en todo el mundo, porque al final ser gordo, ser gorda es solamente una característica más, igual que uno es alto, igual que uno es bajo, igual que uno es rubio o morena, pues uno puede ser gordo o gorda. Cuando yo, por ejemplo, tengo que describirme a mí misma físicamente, siempre digo que llevo gafas, el pelo morado y soy gorda. Y es más fácil que cuando quedo con alguien que no me conoce, es más fácil que me localice con esas 3 características. Y solo son 3 características. Entonces, esa connotación negativa no dejamos de dársela nosotros, pues como sociedad, que nos hemos educado así. Es una tiranía brutal y una tiranía permanente.
Mari Carmen, muy buenas tardes. Decimos, ya se sabe hoy en día que en la sociedad el racismo es malo, la homofobia es mala, el machismo. Enseguida, ¿no?, la población nos ponemos en contra de cualquier actitud de este tipo. ¿Por qué da la sensación de que hay cierta impunidad hacia un ataque a una persona gorda? Pues porque en realidad, si tú miras la tele, la radio, el cine, los anuncios, todo el mundo es delgado. No hay referentes. No hay referentes gordos en la vida pública. ¿Cuántos presentadores de noticias o de magazines como el que tenéis? ¿Cuántas personas son protagonistas en una película siendo gordas y en las que la gordura no es el motivo de su protagonismo? Al no tener unos referentes claros y normalizar un tipo de cuerpo, la gente lo que hace es atacar lo diferente. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, afortunadamente, las personas del colectivo LGTB están muy presentes en nuestro día a día. Ya no es algo raro, ya no es algo extraño, y aún así aún siguen sufriendo muchísimos ataques en todo el mundo. Pero es algo más habitual. Una persona, un ataque de violencia machista, evidentemente todo el mundo va a estar en contra de ese tipo de cosas porque les damos visibilidad en los medios. Sin embargo, no hay representación gorda. No la hay, no existen, es como si no existiéramos. Mari Carmen, ¿qué habría que hacer como sociedad? Por ejemplo, planteo más educación, más formación, cambios en la industria de la moda. En algunos momentos ya se están dando, pero faltaría todavía por dar más pasos. Yo creo que el camino es la normalización y la educación, sobre todo la educación, porque cuando los niños son pequeños no le damos valor a lo típico del bullying en los institutos, es que son cosas de niños. Bueno, son cosas de niños, pero cuando tú vas a clase todos los días y un día, otro día, otro día, otro día, te están diciendo la gorda, la gorda, la gorda, al final eso se te mete aquí y crees que tu único valor reside en tu peso. Entonces, es importante ser conscientes que los adultos también lo hacemos. También opinamos de los cuerpos ajenos. ¿En cuántas conversaciones hemos estado todos, yo la primera, opinando de si esta modelo ha engordado, de si esta actriz después de dar a luz no ha perdido el peso que debería? Todo ese tipo de cosas hay que erradicarlas de una manera natural y que aquello no vaya calando en las siguientes generaciones. Y sobre todo, esos cambios en los referentes. En la moda, en el cine, en el periodismo, en todo. Necesitamos, los gordos necesitamos vernos reflejados en los medios que vemos. Y ahora mismo no es así. Mari Carmen Bozal, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un hueco y explicarlo tan bien. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Le escuchábamos ahora mismo, decía, cuando ya desde pequeño, ¿no? Gordo, y al final tu cabeza acaba solo, nos decía Mari Carmen, pensando en que ese es lo único que tienes en los que pensar y en se interioriza esa identidad, claro, y al final el cuerpo es algo que también cambia, pues tiene una cierta constitución, pero yo he llegado a pesar 70 y muchos kilos, he llegado a pesar 50, o sea que según los momentos de tu vida puedes ir cambiando, y que yo creo que hay una parte importante que se ha demostrado en la discriminación, que es que cuando se concibe una connotación de culpa, de pues que coma menos, pues oye, pues que no esté gordo, ¿no? Pues se discrimina de manera más impune. Lo del ejemplo que ha dicho también a los niños, en lugar de decir tanto, que está bien, ¿no? Pero no discrimines, este niño gordito es igual que tú, tiene derechos, tal. No dar ejemplo, tú a lo mejor juzgando tanto el físico de los demás o en la vida diaria dando tanta importancia a tu físico.